Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo. Y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Muy buenas noches. Siempre que llega una reforma fiscal uno se echa a temblar, porque generalmente lo que suele pasar es que el gobierno de turno sube los impuestos y acaba uno cobrando menos a final de mes, que es en gran parte lo que ha ocurrido esta legislatura en Navarra. Cuando los políticos nos hablan de que ha bajado el empleo y han subido la afiliación a la Seguridad Social, pues nos ponemos todos muy contentos, sobre todo los portavoces, hasta que uno se pone a hilar fino y empieza a ver que la calidad de ese empleo no es la esperada, igual que la temporalidad. Es decir, que se hacen contratos temporales y muchos de ellos a media jornada o por horas. Está claro que todo ha cambiado, pero no queda más remedio que mirar al futuro. ¿Qué tienen previsto hacer los partidos que concurren a las próximas elecciones en Navarra? Hoy termina este programa, El Dilema. Es el tercero de una serie de 3 en los que hemos intentado abundar en propuestas sociales, sanitarias y hoy económicas. Tenemos por delante 5 semanas en las que iremos profundizando en todas las propuestas de los partidos y se lo iremos contando en nuestros distintos programas especiales que estamos preparando con todo el interés por parte de los profesionales de esta casa, Navarra Televisión. Paso ya a saludar a los invitados que me acompañan. A mi izquierda, la número 1 a las elecciones forales por parte de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Saludamos también a quien nos ha acompañado en muchos de los programas que durante esta legislatura les hemos ofrecido a la hora de hablar del análisis parlamentario por parte del Partido Socialista, Guzmán Garmendia. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Mucho que analizar. Mucho que analizar y mucho que ver de cara al futuro, desde luego. Vamos a ver cuál es el futuro también por parte del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno. Antes encabezando la lista al Parlamento y ahora encabezando la lista a las elecciones generales. En el primero de estos 3 capítulos ya nos acompañó Koldo Martínez. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y la número 2 a las elecciones forales por parte de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros. Bienvenida. Hola. De estreno hoy, creo. De estreno. Estoy encantada de estar aquí y expectante. Muy bien. Bueno, gracias. Pues nosotros también estamos muy expectantes y antes de abrir el debate vamos ya con algunos datos que nos trae Vera Villafranca. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Hoy abrimos debate económico y ojo con la economía porque cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí todas y todos nos revolvemos. Después de una legislatura de desahucios, recortes y pérdida de empleo, estos últimos 4 años han ido de la mano de la recuperación económica, de un ciclo económico de los denominados buenos, creación de empleo, puestos de trabajo, en definitiva, mejores perspectivas. Pero la recuperación no ha sido igual para todos. ¿Todos los navarros y navarras han salido igual de la crisis? Los datos de empleo son buenos, de eso no cabe ninguna duda. Según la EPA, se han creado 18.000 nuevos empleos entre 2015 y 2018. Navarra tiene la segunda mejor tasa de paro del país, un 10%, frente al 15% de la media nacional. Pero sigue habiendo muchas familias con empleo, sí, pero con sueldos muy bajos y con contratos tan temporales y precarios que a veces asusta. Por poner un dato sobre la mesa, la subida de sueldo de un directivo ha sido mucho más marcada que la de un trabajador, la de un empleado, un 2,5% frente al 0,1%. Datos a nivel nacional. ¿Qué se puede hacer a futuro para mejorar la situación de las clases medias y bajas? Yo creo que sí, que ha mejorado porque hay más trabajo, a lo mejor el sueldo es más bajo, pero yo creo que la economía se está moviendo. La veo pues igual que en el 2008, porque los sueldos siguen peor que antes, así que no la veo mejor. Y a los políticos tampoco les veo que hagan nada porque esto se supere. Ya no hay que ayudar a la familia, tuvimos una época que estaba peor todo. Hay que seguir ayudando a los hijos. Entonces, pues mejorar, a mí me parece que no ha mejorado mucho, vaya, pero bueno, de lo que se ha hablado, y se ha hablado mucho, sobre todo se ha polemizado esta legislatura, ha sido de impuestos. Así han sido los últimos años en torno a la reforma fiscal.
El gobierno de Barcos y su consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, comenzaban la legislatura con una debatida y polémica reforma fiscal. Lo que pretende es aumentar la progresividad del sistema tributario, estableciendo una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas, fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares. En 2015 se subió el impuesto de la renta a quien cobraba más. Las rentas más altas pasaron a tributar del 48 al 52%, el tipo más alto de todo el país. También se mejoró la carga impositiva a las rentas más bajas, pero la reforma fue más allá. Cambios en deducciones por hijo hicieron que subiera el IRPF de muchas rentas medias, sobre todo las de más de 30.000 euros, algo que encendió los ánimos de la oposición, que desde ese momento acusó al gobierno de cargar a las rentas a partir de 20.000 euros. Ha planteado y ha aprobado una reforma fiscal contra las familias de Navarra, contra la clase media de Navarra, no contra los ricos, contra la clase media de esta comunidad. Los navarros con hijos somos los que más IRPF pagamos de España. El gobierno ha defendido su política fiscal, asegurando que se trata de redistribuir riqueza y gravar a quien más tiene. Una mentira. Que Navarra es la comunidad y la zona del conjunto del Estado donde más impuestos se pagan. Eso es mentira. Porque hay unas 62.000, como estamos viendo, que han pagado más, pero apenas 30, no llegan a 30 euros al año, y el resto, esas 105.000, sí que han pagado algo más. En total, la media, como hemos visto, 215 euros. En ningún caso están reflejando que se esté crujiendo a impuestos a los navarros y navarras, como se está diciendo por ahí. Bueno, los impuestos no pueden bajar, pero a los que tienen más deberían de pagar más que a los que tenemos menos. O sea, impuestos tiene que pagar porque la sociedad demanda una serie de servicios que eso solamente es con impuestos. En que para la gente normal y corriente los impuestos son bastante elevados. Oye, ¿aquí qué ha pasado con los impuestos en Navarra? ¿Qué ha pasado con los impuestos? Hombre, pues que antes nos devolvían una cantidad y ahora ya no sé si nos toca pagar. Y yo veo por mis hijas también que les toca pagar mucho más. Las sucesivas modificaciones fiscales tampoco han convencido a la oposición. En 2018, por ejemplo, se revisó la deducción por hijo, aumentando deducciones a las rentas más bajas. El cambio tampoco contentaba a UPN, PSN y PP, que han vuelto a acusar al gobierno de establecer un cambio a peor para la mayoría de familias. Pero esas familias salieron a la calle cuando el gobierno de Barcos decidió no devolver el IRPF pagado por las bajas de maternidad tras la sentencia del Tribunal Supremo. Porque la ley de Navarra, al contrario que la estatal, sí deja bien clara que se elimina esa exención. Navarra ha sido la única autonomía en todo el país donde no se ha realizado la devolución. Que nos sentimos muy decepcionadas e indignadas. Creo que la palabra es decepción por cómo se han hecho las cosas. Nada sirvió el ruido mediático de las madres ni los intentos vía ley en el Parlamento de la oposición. Es un problema de que no se quiere pagar. Y punto, porque, como digo, es una cuestión de voluntad política. Y si de impuestos se ha hablado, también y mucho del impuesto de sociedades y de si ha habido o no fuga de empresas. No ofrece nada para que vengan aquí, ni ofrece seguridad jurídica, ni ofrece seguridad ni estabilidad política, y no ofrece para nada una política fiscal atractiva. Que esto avanza en la buena dirección, en la dirección de tener el mejor sistema fiscal del Estado en términos de progresividad, de justicia y de capacidad recaudatoria. Soy empresario, con lo cual te lo puedo decir claramente. Nos están fusilando a impuestos, cosa que antes no teníamos. En el impuesto de sociedades se cambió el tipo que pagan las grandes empresas, subiendo del 25 al 28%, el mayor de todo el país. La misma tasa que el año pasado 2017, también la tasa de crecimiento fue del 3,2%, igual que en el año 2018, y mostramos por quinto año consecutivo un avance importante, significativo. Y escuchamos, como no, al vicepresidente económico, Manu Ayerdi, porque al margen de los impuestos hay más datos. Esta legislatura en lo económico, los datos de la macro dejan una buena radiografía. Al albur del buen momento, Navarra no ha dejado de crecer. Los 2 primeros años de legislatura por debajo de la media nacional. Los 2 últimos por encima de esa media, con un crecimiento del 3,2%. Escuchábamos al vicepresidente. Si miramos, eso sí, al endeudamiento, la deuda es mayor que al principio de legislatura, aunque
en 2018 se redujo en casi 200 millones, al cierre del año pasado la deuda pública ascendía a 3.441 millones frente a los 3.322 del año 2015. Los ingresos han subido gracias, como hemos visto, a la reforma fiscal, a la buena marcha de la economía y a los buenos resultados también, hay que recordarlo, de la negociación del convenio económico. El gobierno de Barcos, con su vicepresidente Ayerdi a la cabeza, ha hablado de cuentas saneadas, mientras la oposición le acusa de no haber mejorado los servicios públicos, de no haber reducido el endeudamiento y de no aprovechar la recuperación económica generando inversiones productivas. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿A qué tipo de gestión económica vamos la siguiente legislatura? Tiempo abierto para el debate, Roberto. Gracias, Vera. Pues eso es lo que queremos hacer con estos planteamientos. ¿Qué futuro le queda por delante? ¿Cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos? Y no sé, Guzmán Garmendia, si tiene la sensación el Partido Socialista de haber hecho una buena oposición con todo lo que ha ocurrido, ¿o no? Nosotros entendemos que hemos hecho una posición como la teníamos que hacer, dura, pero es verdad que el cuatripartito se ha mantenido firme en su intención, en primer lugar, de subir los impuestos como los han subido, de una forma, decía el consejero, con equidad. Nosotros no vemos la equidad por ninguna parte. Es verdad que incluso a los sueldos bajos se les ha subido a partir de 18.000 euros, reconocido por el propio consejero, y luego pues hay que buscar nuevas fórmulas, porque nosotros sí estamos de acuerdo en los impuestos, en ajustarlos en aquellos sueldos altos, pero se da la circunstancia que con la reforma fiscal del Gobierno de Navarra más la reforma laboral del Partido Popular se ha juntado una tormenta perfecta para que los sueldos bajen, de la clase trabajadora bajen, y qué casualidad que los sueldos de los directivos han subido. Con lo cual, ¿qué más nos da esto de los impuestos cuando en realidad la gente cada vez tiene menos dinero? Cuando cada vez la gente lucha mucho más para pagar su gasto corriente en sus formas más básicas. Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido trabajar y queremos trabajar, y como vamos desde luego a presentar en nuestro programa y estamos trabajando ahora, pues bueno, ahora hablaremos, seguiremos hablando, porque no solo se trata de recaudar, sino a ver cómo se gestiona lo que se recauda. Porque si por lo menos se hubiese gestionado bien, pero bueno, eso será otro punto. En principio, en cuanto a impuestos, entendemos que la política que ha llevado el Gobierno estaba en principio en línea correcta para subir los impuestos a los grandes sueldos, pero resulta que los directivos ahora ganan mucho más, y resulta que a los sueldos bajos, el que no se han tocado porque no se podían tocar, es verdad que a partir de 16.000 se han tocado, cada vez cobran menos, con lo cual ahí es donde tenemos nosotros que trabajar, derogando desde luego la reforma laboral del PP, que es donde está el gran escollo y el gran meollo. ¿Está satisfecha Izquierda Unida después, Izquierda Esquerra, después de haber firmado el cuatripartito, ese acuerdo programático, de haber puesto y haber sacado algunas también de las propuestas que llevaban hace 4 años en su programa electoral? Pues sí, estamos satisfechos y satisfechas, bueno, relativamente satisfechos, porque creemos que queda muchísimo por hacer, ¿no? Yo leía ahora a Guzmán, ¿no? Guzmán Garmendia, hablar de la reforma laboral del PP y la reforma laboral del Partido Socialista también, ¿no? Porque las reformas laborales evidentemente han influido y han pesado como una losa en todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el acceso a un empleo de calidad. En todo caso, satisfechos en particular de esa reforma reforma fiscal, que evidentemente ha sido, bueno, los datos los ha dado los dos consejeros del Gobierno, ¿no? Los datos están ahí, otra cosa son las opiniones de los partidos, pero los datos están ahí. Ha sido una reforma progresiva, justa y equitativa. Ahora bien, en este caso concreto, nosotros y nosotras queremos ir mucho más allá. Nos ha parecido paupérrima la reforma en relación al impuesto de sociedades. Hoy mismo un trabajador, bueno, la media de un trabajador se sitúa al 20%, ¿no? Lo que contribuye a la hacienda foral, mientras las grandes empresas, los beneficios empresariales solamente cotizan entre un 10 y un 15%. Esta es una de nuestras primeras propuestas que lanzo aquí ahora mismo, que llevaremos a cabo si obtenemos el apoyo suficiente de la ciudadanía, porque entendemos que esa reforma fiscal que ha habido
insuficiente, pero totalmente justa, es la que ha permitido pues mejorar los servicios públicos y atender a las personas víctimas de la crisis que peor lo llevaban, ¿no? El acceso a la vivienda, la renta básica, salud, educación y un largo etcétera, ¿no? Por eso el 70% de los presupuestos, del aumento presupuestario, ha ido precisamente a estos departamentos, a estos departamentos más sociales. Y termino diciendo lo que sí que hemos demostrado en estos 4 años de gobierno, que se puede atender a las necesidades de la gente al mismo tiempo que se mejora la economía, que crece el empleo, aunque queda muchísimo por hacer, que tendremos tiempo de comentar a lo largo, entiendo, de la noche. ¿Qué medidas serían las primeras que la número 2 de Navarra Suma pondría encima de la mesa? Bueno, en primer lugar, bueno, hablando un poco del tema de la reforma fiscal, una cuestión fundamental para el devenir del trabajo de la administración pública y cómo impacta esto en los servicios de los ciudadanos, claramente es contar con una serie de ingresos públicos. Los ingresos públicos vienen de la actividad económica y no hay otra manera de obtenerlos. Claro, los impuestos al mismo tiempo que son necesarios para estas cuestiones, porque impactan en la redistribución de la riqueza, como no puede ser de otra manera, también generan distorsiones y desincentivos en la actividad económica. Con lo cual, una de las primeras medidas que Navarra Suma va a poner encima de la mesa va a ser una reforma fiscal en la que permitamos que la actividad económica, empresas y familias, ciudadanos navarros, tengan a su disposición mayor renta disponible para poder también decidir cómo ellos impactan y cómo hacen crecer la actividad económica, y que además, hablando del tema salarial, es una de las primeras medidas en las que se notarán para aumentar los salarios de aquellas personas que están trabajando. Koldo Martínez, Gero Abai, después de echar un vistazo a los temas más importantes de la legislatura, ¿están satisfechos de lo que han hecho o alguna de las medidas más polémicas se podrían haber atajado de otra manera? Seguramente todas y cada una de ellas se podrían haber atajado de otra manera. Pero, mira, Roberto, yo creo que los periodos electorales son periodos muy dados a los grandes titulares, a la demagogia, y luego el tema de la fiscalidad, pues todavía aún más. En la izquierda, la tradición histórica es a subir los impuestos para reinvertir en proyectos sociales. Sin embargo, el que más bajó los impuestos en el Estado fue Zapatero. En la derecha hay una tendencia a bajar los impuestos y dicen no, que cada uno se queda con su dinero y entonces lo emplea mejor, y sin embargo el que más impuestos ha subido en la historia reciente de España ha sido Montoro. Por lo tanto, yo diría que tranquilidad. Lo importante es cuánto ingresas y en qué reinviertes lo ingresado. Yo creo que en estos 4 años hemos demostrado que, bueno, efectivamente ha habido una moderada sobrecarga fiscal respecto a la legislatura anterior, pero que se ha invertido en el bienestar de toda la sociedad, no solo de las capas más necesitadas, sino también en desarrollo empresarial, en desarrollo económico, y por esa mezcla tenemos una mejor situación hoy que hace 4 años. Y quiero decir también, ¿y por qué negociamos un buen convenio económico con el Estado, a través del cual hemos recuperado 640 millones que por la mala gestión de Unión del Pueblo Navarro estaba disfrutando el Estado y que nos correspondía a los navarros y navarras? 640 millones dentro de lo que es el presupuesto de Navarra es mucho dinero. Había pedido María Jesús Valdemoros y después Guzmán. Una cuestión relevante, hablando y siguiendo con el tema impositivo, yo creo que hay que tener en cuenta también las circunstancias del momento. ¿Cuáles han sido las circunstancias de la última legislatura? La propia inercia del ciclo económico, es decir, han sido 3 años extraordinariamente buenos desde el punto de vista económico, pero no a nivel Navarra, sino a nivel mundial. Claro, los ingresos que se han obtenido en Navarra han venido de 3 fuentes principalmente. Un 80% de mayores ingresos vienen por el propio crecimiento económico. Otra parte por la parte de la reforma fiscal y otra parte vía endeudamiento, porque han sido mayores, ha habido un incremento de la deuda y eso ha permitido también un mayor gasto.
Claro, el resultado de esta cuestión, en primer lugar, es, uno, plantearse, ¿era necesaria una reforma fiscal? ¿Era necesario aumentar la deuda en los niveles que se han hecho en un momento de crecimiento económico? Y en el momento en que ha habido una mayor, unos ingresos tan considerables desde el punto de vista económico. Es que eso no es verdad. Eso en primer lugar. Y desde el punto de vista del gasto, o sea, si esto revierte en una serie de servicios públicos que el ciudadano percibe que son unos buenos servicios públicos, pero la cuestión no ha sido esa. La cuestión es que no se han mejorado los servicios públicos en la medida en que se han utilizado esos ingresos públicos. Y ya para terminar, en la parte de ejecución que hablaba el señor Martínez, claro, una cuestión es la parte de volumen de gasto y otra parte es cómo se gestiona. En la parte de ingresos ha habido un sobreingreso no estimado de más del 10% en algunos años de legislatura. Y además el gasto, principalmente en inversiones, ha caído, no se ha ejecutado en un 25%. Esto es una gestión que, a mi juicio, no es una buena gestión desde el punto de vista económico, porque esa falta de inversiones no genera en el futuro crecimiento que hará falta para la sociedad navarra. Señor Garmendia, señora de Simón y señor Martínez. Yo tengo que decir que el gobierno del cuatripartito está a punto de, en su gestión, está a punto de hacer bueno la gestión de UPN. Está a punto, ¿eh? No ha llegado a esos límites, pero está a punto. Porque una cosa es, la reforma fiscal, me pregunta Roberto si era necesaria o no era necesaria. La reforma fiscal era necesaria. Desde luego era necesaria, entendíamos que había que recaudar de una forma equitativa, de una forma progresiva, y se podía haber hecho de otra forma también, pero bueno, era necesaria. Pero a partir de ahí, lo que decíamos antes, ¿en qué ven esos ciudadanos que hemos visto ahora en pantalla, aquella señora que decía que, bueno, pues que ahora la renta le salía a pagar cuando antes le salía a devolver, ¿en qué han visto mejorada su vida? Si es una cosa muy simple, salud ha sido una legislatura para la nada, claramente, para la nada, con los médicos encima levantados en armas en este preciso instante. En educación, los dos grandes baluartes ahora mismo de una sociedad y del estado de bienestar. ¿Qué ha pasado en educación estos 4 años? Pues que han sido los años en la educación más negros de las últimas décadas que se conocen. Ha sido una gestión absolutamente para archivar delicadamente y cuidadosamente en la papelera. Porque no ha valido para nada. Y en infraestructuras. Pero si tenemos las carreteras que se nos están cayendo a trozos. No hemos visto infraestructuras nuevas en Navarra. Entonces, recaudar está muy bien, pero el para qué. Los ciudadanos navarros y las ciudadanas navarras no han visto, desde luego, mejora en sus vidas, y ahí está, desde luego, el que casi empata el cuatripartito con UPN en su mala gestión durante esta legislatura. Pues mira, yo pensé que venía un debate serio y no venía a esos grandes discursos vacíos de contenido. Decía María Jesús que en esas circunstancias en las que comienza este gobierno, el desarrollo del acuerdo programático, que en fin, que exigían medidas excepcionales. Y es lo que ha hecho el acuerdo, es lo que hemos hecho entre los 4 grupos que acordamos el acuerdo programático. En un momento en que había una importante cantidad, una importante parte de la población navarra que estaba sufriendo las consecuencias de la crisis del paro, de los desahucios, con dificultades económicas, incluso para dar de comer a sus hijos y a sus hijas, lo que se ha hecho es una reforma fiscal que junto con otras medidas como el convenio económico, junto también con el crecimiento económico que se ha producido, que eso no ha sido por casualidad, por otro lado, han permitido mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Ahí está la renta gratuita, el acceso a la vivienda, ha habido un montón. Por cierto, la reversión de los recortes en educación, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista los han apoyado durante muchísimo tiempo. Ahí están los reales decretos, reducción del gasto público en educación, de reducción en el gasto público en salud, o ahí están sus 2 reformas laborales, y ahora nos vienen contando a los demás que hay que ver la pobre gente que no le llega para comer con su salario a fin de mes. O sea que aquí cada palo que aguante su vela, y los números están ahí. Estos 4 años han sido muy favorables para las personas que peor lo estaban pasando, han sido favorables para las empresas y para la economía y para el empleo, porque ha crecido el empleo y ha crecido la economía, están los datos ahí, pero como decía antes, no es para nada suficiente. No es para nada, no es para nada suficiente, porque los trabajadores siguen siendo trabajadores precarios. Sigue habiendo trabajadores y trabajadoras. Y cada vez más, que le veo muy complaciente. Perdona, no he terminado. Perdona que yo no te he interrumpido. Es que le veo tan complaciente. Sigue habiendo trabajadores y trabajadoras pobres,
sigue habiendo mujeres, sobre todo, que trabajan en precario. Y ahí más, hay dos reformas laborales, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista, que son los que han empobrecido, pero de una manera alarmante, a la clase trabajadora. Y que ahora vengan ustedes sacando pecho cuando son los causantes de los males que está sufriendo la clase trabajadora en el Estado y en Navarra, pues me parece que es venir a este debate a tomarnos el pelo. Turno para el señor Martínez y después seguimos por ahí. La verdad es que he oído tanta demagogia y cuidado que lo he dicho, ¿no? Que el periodo preelectoral es un periodo óptimo para la demagogia, es lo que he escuchado de ustedes. Mire, señora doña María Jesús, cuando el Gobierno del Cambio llegó al Gobierno, valga la redundancia, en tesorería había 50 millones de euros, fruto del despilfarro que su partido había ejercido en esta comunidad, 50 millones de euros. Este Gobierno, mediante la reforma fiscal, ha conseguido que efectivamente el endeudamiento es de 3.441 millones de euros. Por primera vez desde 2008 ha bajado la deuda respecto al año anterior en 187 millones. Hemos cumplido todos los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un superávit por segundo año consecutivo de 116 millones. Y la deuda ha bajado al 16,8%, muy por debajo del límite fijado por el Estado, que es del 17,7%. También hemos negociado los intereses de la deuda que ustedes nos dejaron, y por primera vez desde 2008, desde 2016, vamos a tener un ahorro de 140 millones en 12 años. Standard & Poor's calificaba el nivel crediticio de Navarra como A+, y decía que estamos 2 puntos por encima del Estado, porque no puede decir, por sus normas internas, que estamos 3 puntos por encima del Estado. El PIB navarro ha crecido mucho más en estos 4 años que el Estado. Y luego, claro, viene, por lo tanto, demagogia. Y luego viene el señor Garmendia hablándonos de que la salud está peor, que la educación está peor. Mire, señor Garmendia, la salud está mucho mejor que cuando nosotros llegamos en 2015. Entre otras cosas, hemos sacado a oferta pública de empleo todas las plazas que se podían, limitadas, por cierto, por la tasa de reposición estatal. En educación hemos sacado a oferta pública de empleo todas las plazas que se podían, limitadas, por cierto, por la tasa de reposición estatal. En educación hemos disminuido las ratios horarias, las ratios de alumnos por aula, hemos disminuido las horas lectivas de los profesores, estamos construyendo colegios en muchos sitios donde se necesitaban, estamos reformando colegios en muchos sitios donde se necesitaban, hemos lanzado programas impresionantes. Y hablando de carreteras, señor Garmendia, a ustedes, al Partido Socialista, se les llena la boca siempre de lo que van a hacer y de que siempre lo harían todo mejor. Transfiérannos la competencia de tráfico. Transfiéranos, promesa de Pedro Sánchez a la presidenta Barcos, que no han cumplido, que por cierto nos traerían 12 millones de euros en multas, que ahora, por su no voluntad, por su falta de voluntad política, 12 millones de euros que sigue cobrando el Estado de las multas impuestas a los navarros y navarras, que nos vendrían muy bien para mejorar el estado de nuestras carreteras. Señor Valdemoros y señor Garmendia, pero se pueden ustedes interpelar, que no les voy a cortar la palabra. Señor Garmendia, señora Valdemoros. Para hablar de la gestión, bueno, pues tenemos que remontarnos a una legislatura pasada, nos remontamos y llegamos a la gestión actual, ¿no? Pero mire, señor Martínez, UPN, la legislatura que terminó hace 4 años, veníamos de una crisis brutal, crisis financiera y real, que impactó en el mundo entero, y la gestión que hizo entonces UPN es la gestión que hubiera hecho cualquier familia. Cuando una familia pierde el empleo, algunos de los que llevan ingresos a casa, en primer lugar, lo que hace seguramente es tirar de los ahorros que uno tiene y después empezar a pedir deuda o atender a otro tipo de fuente de financiación. Eso es lo que hizo UPN. UPN gestionó, en la etapa de crecimiento, gestionó una comunidad y tenía las arcas públicas con dinero que le vino muy bien para gestionar ese ciclo tan brutal de caída que hubo, y hubo un momento que empezó a pedir deuda. La deuda que pidió Navarra terminó el 2015 con la comunidad autónoma que creció menos, la segunda que menos creció en deuda. Ha llegado el ciclo económico,
Ustedes, cifras absolutas o relativas? En las dos, ¿Seguro? tanto en PIB ¿Seguro? como en millones de euros. Datos de Banco de España y datos del Instituto Nacional de Estadística. Llega la legislatura actual y ¿qué ocurre? Que esa familia probablemente que ha recuperado el empleo, lo que hubiera hecho es empezar a devolver deuda. Una cosa es cuando hablamos de presupuesto y una cosa es cuando hablamos de ejecución. En presupuesto, el cuatripartito, lo que pactaron era en su presupuesto todos los años una mayor deuda. Cuestión distinta es lo que han hecho en gestión. Y en gestión es porque la ejecución presupuestaria en ingreso han obtenido mucho más de lo que habían previsto. Y en gasto han ejecutado mucho menos. Con lo cual, han tenido un colchón que lo podían haber dedicado mucho más a la disminución de deuda. Hoy dejan la deuda por habitante en Navarra mayor que la que se encontraron. Y es más, los 600 millones que tienen de euros en tesorería, díganle a cada navarro que tienen 1.000 euros de cada navarro sin hacer absolutamente nada, habiéndoles, por favor, no es aumentado cierto. los impuestos, No es cierto. 2, aumentado la deuda No es por cierto. habitante. Eso es mentir descaradamente. Relájense. No, ¿cómo nos vamos a No pasa relajar no pasa si nada. venimos Usted, aquí a señora escuchar, de Simón, a escuchar mentiras de las gordas? Es que esto no Bien, es ahora justo le para replica- ahora la le replica ciudadanía. usted. No es justo. Vamos a escuchar al señor Garmendia, hacemos una pausa, bebemos agua y volvemos. Ahora le replica usted sin ningún problema, señora de Simón, pero usted en su intervención parecía una alta ejecutiva del Banco Mundial. Se lo tengo que decir así, porque usted tiene que salir un poquito Usted es más. un gurú de las No, finanzas. usted tiene que salir un poco más a la calle, porque el Banco Mundial sí dice que los sueldos pues van mejorando tal y cual, pero que no van mejorando en función de los precios, que la gente en la calle está sufriendo efectivamente, que salga a la calle, que pregunte y que vea, que lo acabamos de ver, en fin, que había viento de cola. Se han hecho cosas bien, es verdad que no ha sido absolutamente catastrófico, pero con los 4 años de viento de cola que ustedes han tenido, no han sabido manejar un gobierno como lo tenían que manejar. Y el señor Martínez, que perdóname que me entre la medio sonrisa, porque que defiende usted la gestión en educación, cuando realmente ha sido una catástrofe para esta comunidad, su gestión, cómo se ha llevado. Dicen que han abierto nuevos espacios educativos, con mentiras. Váyase usted allí a Ribaforada lo que está pasando, que si se va a abrir, que en fin, que ustedes han actuado como han actuado en educación, pudiendo haber hecho todo lo que han hecho en un espacio, en un entorno, insisto, de viento de cola. Y el único baremo que usted ve como positivo, que lo muestra como síntoma de que las cosas han ido bien, por ejemplo en salud, es que haya habido una oferta pública de empleo, que solo lo vea eso y que no se acuerde usted del colectivo de los médicos. Perdón, señor Martínez, luego habla usted que no se acuerde usted del colectivo de los médicos que están levantados en armas encima y que no sepa usted por dónde salir. Y la prueba de que no sabe usted por dónde salir es que va y nos saca la transferencia de tráfico, cuando la transferencia de tráfico Navarra ni lo hubiese soñado, a no ser que hubiese llegado Pedro Sánchez al gobierno, que es cuando se han iniciado las conversaciones. Niégueme usted que ha sido con Pedro Sánchez cuando se han iniciado las conversaciones. Y usted dice, se está negociando y se está retrasando por un lado y por otro, pero se está negociando, señor Martínez. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta. En sus mejores sueños lo hubiese imaginado. Ahí está tanto Pedro Geroa Sánchez como Izquierda Esquerra tendrán la palabra. Bueno, enseguida volvemos. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car.